Buenos días para todos. Agradezco primero que todo a la UTN por esta invitación a la participación. Creo que Patricio ha sido la van arriba para poder completar un poco su presentación. Mi experiencia está muy basada hacia el arco eléctrico, o sea, realmente en mis 25 años trabajando para la industria, he acumulado mucha experiencia en el tema de soldadura de arco eléctrico y es básicamente lo que quisiera presentarles el día de hoy. Aquí tengo mi contacto, mi correo electrónico, mi número telefónico, por si ustedes quieren en algún momento ampliar alguno de los temas tratados o hacer algunas preguntas puntuales relacionadas con lo que se vaya a exponer el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña presentación orientada a los problemas del desgaste que nosotros enfrentamos con el día a día en las diferentes industrias. Y por la experiencia que yo he tenido en el mercado, me encuentro con una situación bastante sorpresiva, digamos. Nuestros departamentos de mantenimiento en las diferentes industrias se dejan llevar por el día a día de la problemática. En cualquier trabajo de mantenimiento, la oveja negra de la familia es el mantenimiento. Se acuerdan solamente cuando hay un problema y el resto hacen de cuenta que no existe, porque es un generador de costos, como bien lo explicaba Patricio. Entonces, nosotros, para tratar de mejorar nuestros procesos de mantenimiento con soldadura, debemos preguntarnos si conocemos bien cuál es el problema, el origen, la causa origen del problema que nos obliga a utilizar soldaduras en reparación. Si nosotros podemos identificar claramente cuál es el mecanismo de desgaste predominante y si nosotros podemos atacarlo de una manera asertiva o sencillamente seguimos haciendo el trabajo de rutina, y debemos siempre orientar nuestro trabajo a mejorar la productividad y la confiabilidad de las reparaciones. Aquí vamos a observar que hay dos ópticas. El cliente como cliente que contrata los servicios de mantenimiento, o el dueño de los equipos que le interesa que su maquinaria esté siendo altamente productiva todo el tiempo. Entonces hay dos enfoques y seguramente ustedes tomarán una posición de acuerdo de qué lado están jugando. Si yo ofrezco mis servicios para reparar equipamiento, o soy el dueño, el doliente de una reparación porque me interesa que los equipos sean altamente productivos. Entonces, los temas que vamos a abordar el día de hoy, básicamente vamos a unificar los criterios de lo que son los mecanismos de desgaste, las soluciones, cómo se plantean, cuál es una secuencia lógica para atacar un problema de desgaste, los aspectos técnicos de una reparación que ya pues bien ha explicado Patricio en su presentación, y qué debo yo considerar para que mi solución sea efectiva y sea productiva y sea confiable. Básicamente esos son los temas que vamos a abordar. Como antecedentes, los problemas de desgaste nacen y se acuña un término bastante interesante que es la tribología. Básicamente la tribología lo que hace es estudiar los problemas de desgaste y cómo atacarlos para ser más efectivo, tener unos ahorros que me lleven a una mejor productividad y reducir mis costos de mantenimiento. Tiene mucho que ver con el tema de fricción, o sea, porque cuando hablamos de tribología siempre estamos hablando de superficies en contacto. El uso de lubricantes, obviamente, es una de las soluciones más efectivas cuando nosotros tenemos superficies en contacto deslizante. Entonces, la tribología está mucho más orientada a ese campo, pero lo podemos acuñar para atacar y entender todos los problemas de desgaste en la industria. Cuando recién se inicia la revolución industrial, nosotros hablamos de una unitribología.
tecnología. O sea, realmente el término se acuña porque si la pieza falló, cámbiala por una nueva y esto era un problema porque la industria tenía grandes inventarios de piezas de repuesto que podrían no haberse utilizado en 20 años de servicio de un equipo. Entonces, en la medida en que avanza el tiempo, la gente empieza a entrar más en detalle a estudiarla. Y si tenemos el caso de un motor eléctrico, antes lo cambiábamos de sus ejes, de sus piezas de movimiento, y seguramente la reposición de rodamiento sería más que suficiente. Esto nos da pie para poder entender qué le sucede a las superficies que entran en contacto, cómo se afectan, cómo se deforman, cómo se fatigan los materiales para poder empezar a buscar soluciones mucho más efectivas y eficientes. Y así hemos llegado ya a la nanotribología, que es básicamente el entendimiento de lo que sucede a nivel molecular en un material. Pero no todo es malo. Afortunadamente, estos estudios nos han enseñado a sacar ventajas de los problemas de desgaste. O sea, si bien para las piezas que sufren desgaste nos ha permitido generar soluciones, también nos ha permitido entender y sacar provecho de los problemas de desgaste. Esto, por ejemplo, una aplicación fundamental es el desarrollo de las mejores herramientas de corte. Entendiendo cómo se comportan los materiales nos ha permitido avanzar en este campo. ¿Qué es la mecánica del contacto? O sea, nosotros damos por sentado que dos superficies entran en contacto y consideramos que están siendo consolidadas las dos superficies en una sola área, pero resulta que los materiales tienen cierto grado de rugosidad por más pulidos que nosotros los veamos. Entonces, esas rugosidades pueden entrar en entrabamiento que generan deformaciones y esas deformaciones finalmente van a provocar fatiga de material y desprendimientos posteriores. Y así es como se da el desgaste en las diferentes superficies, hablando específicamente de las superficies metálicas. Entonces, en resumen, el desgaste lo podemos definir como una pérdida involuntaria del material de la superficie de una pieza en su trabajo mecánico. Héctor, perdón, como que se va el audio, como que se escucha como lejos y después vuelve. Puede ser mi conexión de internet. Ahí se escucha bien. Vamos a ver si mejora el sonido. Permítame. Bien, explicaba Tal entonces. Vez, perdón, tal vez sea el auricular. Sí. Si se acerca al micrófono, tal vez se escucha mejor. Vamos a ver. Ok, les decía, ahí se escucha mejor. Sí, bien. Excelente. Perfecto. El desgaste, entonces, lo podemos definir como la pérdida involuntaria de un material en la superficie y, obviamente, esto nos va a generar desajustes en los equipos, nos va a generar una pérdida de eficiencia y un aumento en el consumo de energía para los diferentes componentes que se encuentran en movimiento. ¿Cuáles son los factores que favorecen el desgaste? En primer lugar están los diseños de las máquinas, o sea, nosotros si tenemos un mal diseño podemos tener una falla prematura de los diferentes componentes. La utilización de materiales no adecuados, o sea, básicamente estamos hablando de los metales base, de los sustratos. Si nosotros hacemos una pieza, acabé de atender una situación la semana pasada, una pieza de trituración que debería ser en manganeso, por costo la hicieron en fundición de hierro. Obviamente no va a tener el mismo desempeño que una pieza trabajando en condición de impacto. Fallas en los sistemas de lubricación, para lo que todos son piezas de movimiento mecánico como engranajes, piñones, etc. El desconocimiento de los fenómenos que ocasionan el desgaste. Y aquí es interesante por lo que yo les decía al comienzo, muchos de nuestros ingenieros no se meten a estudiar el problema, sencillamente tienen ya una solución implementada y esa solución ha funcionado relativamente bien durante los años. Entonces, si lo que me funciona y me da resultado, ¿para qué lo cambio?
Entonces, sencillamente las condiciones van cambiando, los materiales van mejorándose. Es necesario que nosotros podamos mejorar y optimizar nuestros procesos de mantenimiento. Todo proceso es susceptible de una mejora, cualquiera que éste sea. Entonces, por más pequeño que pueda ser un proceso de mejora, lo podemos implementar con grandes resultados. Y el desconocimiento de las condiciones y el lugar de trabajo. Aquí yo soy muy enfático, yo asesoro mucho cliente de minería y no es lo mismo trabajar en campo que trabajar en taller. O sea, cuando nosotros tenemos unas condiciones controladas, los resultados pueden ser predecibles. Pero cuando estamos en campo y tenemos que trabajar en urgencias, seguramente los resultados pueden ser diferentes. Hablando de los mecanismos de desgaste, nosotros podemos clasificarlo en 7 grupos. Los 5 primeros los llamamos mecanismos de desgaste de origen físico, donde realmente actúan fuerzas externas al componente. Hay movimiento relativo. Y los de origen químico, que son la corrosión y la alta temperatura. Entonces, bajo ese aspecto, nosotros podemos también igualmente diferenciar. El tema de la corrosión, el desgaste de tipo químico merece una charla completa. Realmente aquí voy a hacer un resumen muy corto de lo que sería el problema de corrosión, porque, bueno, ustedes para nadie para nadie es desconocido que el tema de los aceros inoxidables es un campo muy amplio con muchísimas aplicaciones y ahí cabría pues estudiar todos los problemas de corrosión. Pero para un resumen podemos definir que es el deterioro progresivo de la superficie debido a causas de reacciones químicas. Y lo podemos definir en dos típicamente. La corrosión de tipo atmosférico, que es una reacción con el aire ambiente, y la corrosión cuando hay un agente químico actuando sobre la superficie, lo que conocemos como picado o corrosión por pitting. La corrosión por medio ambiente, un ejemplo típico es el uso de los aceros estructurales. Cada día viene siendo más frecuente el uso de aceros resistente a corrosión ambiental. Para reemplazar los aceros estructurales convencionales como la 514 o 516 que requieren una pintura de acabado. Los aceros, por ejemplo, el A588 se utiliza mucho en estructuras para edificios y el A709 grado 50W para fabricación de puentes específicamente. Esto viene siendo ya una tendencia en el diseño de este tipo de estructuras y aquí realmente no estamos hablando de recubrimientos, estamos hablando de consumibles para unión, para hacer la erección de los edificios y de las estructuras y básicamente para este tipo de aceros se utilizan aleaciones con un contenido de níquel para poder dar las mismas características del metal base. En cuanto a la corrosión por agentes químicos, pues estamos hablando de la mayor utilización de todos los tipos de aceros inoxidables y aleaciones con base de níquel. Aquí hay algunos ejemplos de la implementación de aceros inoxidables para diferentes tipos de corrosión. Entonces hablamos de los recubrimientos de piezas, por ejemplo, en las tolvas de galvanizado se utilizan aceros al carbono, pero recubiertos con aleaciones de inoxidable. En este caso característico de la foto de la izquierda tenemos un recubrimiento de un acero al carbón con una capa de acero inoxidable tipo 316. En la foto de la derecha lo que podemos ver es la fabricación ya de un tanque en acero inoxidable de tipo dúplex. Los aceros dúplex vienen buscando muy buena participación en el mercado de los aceros inoxidables por sus mejores características de resistencia a corrosión y su resistencia mecánica. Entonces, si nosotros comparamos contra un acero tipo 316, podemos ganar
propiedades de resistencia y utilizar chapas más delgadas para la fabricación de este tipo de tanques, como es el caso de la fotografía. En el caso de altas temperaturas, igualmente es un tema pues, bastante extenso. Los problemas de temperatura los podemos encontrar en equipos de calderas, en la industria siderúrgica, en termoeléctricas, todos los equipos que manejan altas temperaturas, por ejemplo, en torres de fraccionamiento para la destilación del petróleo, refinerías, encontramos muchas aplicaciones de estos tipos de materiales. Entonces, la característica principal de los de exposición son aceros bajo aleados y principalmente aleados con cromo y molibdeno. Entonces, para tuberías, por ejemplo, los que están familiarizados con estas normas, encontramos aceros del tipo P1, P11, P22, P91 y algunos aceros inoxidables como los 300H, o sea, el 308H se utiliza mucho para aplicaciones a alta temperatura, como el 310, que también tiene características de buena resistencia a temperatura. Y aleaciones con base níquel, como los Inconel 600, 625. Los problemas de erosión son muy típicos del movimiento de fluidos, como sean bombas o turbinas. La industria hidroeléctrica sufre mucho de problemas de erosión cuando el agua lleva mucho sólido en suspensión. También podemos tener problemas con fluidos gaseosos. En el caso de los ventiladores de tiro, por ejemplo, en calderas, podemos tener problemas de erosión, que es un mecanismo de desgaste muy característico. Se caracteriza básicamente por manejar fluidos, sea líquidos o gaseosos, a gran velocidad. Aquí ustedes pueden ver en la fotografía, esto es un anillo para una hidroeléctrica donde el problema de erosión es muy severo por la cantidad de sólidos suspendidos y prácticamente el anillo está completamente destruido. Otro problema de desgaste que se puede adicionar a este tipo de máquinas y equipos en la industria hidroeléctrica es el problema de la cavitación. La cavitación se debe a la formación de burbujas gaseosas dentro de los fluidos líquidos, o sea, cuando cambian de dirección el agua, por ejemplo, dentro de una turbina en una hidroeléctrica, si hay un cambio brusco de dirección del líquido, se va a vencer la presión de vapor y se generan burbujas. Estas burbujas gaseosas, al impactar sobre la superficie de la pieza, recobran nuevamente su presión, recuperan la presión y va a haber una implosión. O sea, es un cambio brusco del estado gaseoso al estado líquido, provocando una fatiga en la superficie del metal con la cual choca y generando el desprendimiento. Es muy característica y se define bastante bien de la erosión, aunque pueden estar en el mismo componente. La huella que deja la cavitación es una huella como un queso gruyere, o sea, básicamente hace una perforación muy circular, mientras que la erosión deja una huella de desgaste progresiva, como si hubiese el material sido desgarrado. Las aleaciones que se utilizan para combatir este tipo de desgaste son los aceros martensíticos inoxidables. Entre ellos están los aceros fundidos, como la norma CA15, o los aceros 410, 420, que son los que de pronto la nomenclatura que no forma de soldadura. Aceros con cromo níquel 3-4 o los durezas por precipitación tipo 17-4. Son todos aceros inoxidables clasificados como martensíticos. Se utilizan también para la fabricación de bombas, impulsores de bombas para poder manejar fluidos. Pero ya entrando en los problemas que nosotros enfrentamos en la industria agricultura, en la industria minera, básicamente los podemos resumir en los tres que nos faltan revisar: la fricción, la abrasión y el impacto. Ahí yo diría que se resumen más del 50% de los problemas de desgaste que tenemos en la industria.
La fricción es el deslizamiento entre dos superficies metálicas que dan como resultado la deformación de las rugosidades, la fatiga del material y posterior desprendimiento. O sea, esas partículas, si quedan atrapadas entre dos superficies metálicas, ya no un desgaste de fricción, sino un desgaste por abrasión, que lo vamos a revisar más adelante. Entonces, en esencia, la fricción se da sobre superficies metálicas en movimiento deslizante. Y la podemos diferenciar o clasificar en varios tipos, dependiendo de cómo actúen las piezas. Podemos hablar de fricción por fatiga de contacto puntual, que es típica de las superficies que trabajan en contacto deslizante. O sea, un engranaje, por ejemplo, como ustedes pueden ver en la fotografía, o un cojinete o una chumacera. No sé si el término es común para todos, pero se usa mucho en Colombia el término chumacera para hacer referencia a los cojinetes deslizantes. Entonces, las superficies que nosotros utilizamos o los metales bases que utilizamos para evitar este tipo de desgaste o minimizar sus efectos son aceros bajo aleados con superficies endurecidas por cementación, por ejemplo, que es el caso de los engranajes. Otro tipo de desgaste por rodadura es el desgaste que se da en las ruedas, ya sea de rieles y ferrocarriles, ferrovías específicamente, vagones para transporte de carga, o incluso las ruedas en los puentes grúas son mecanismos de fricción por rodadura. ¿En qué consiste la fricción por rodadura? La carga es puntual, se va deslizando sobre la superficie, va generando una deformación en principio elástica, se vence el límite elástico, pasa a una deformación plástica, material empieza a sufrir aplastamiento, empieza a sufrir deformación y se desprende en forma de escama. Ese es el típico desgaste por rodadura que pues se presenta en este tipo de componentes como les menciono. El desgaste de fricción por adhesión es el que se da cuando las piezas trabajan a gran velocidad. O sea, si nosotros estamos continuamente deformando un micropunto, esa deformación va a generar calentamiento. Si ustedes se frotan las manos van a calentarse, precisamente por efecto de la fricción. En los materiales pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros doblamos un acero, estamos deformando la superficie y estamos liberando energía. De tal manera, la energía se manifiesta en forma de calor. Cuando estamos haciendo ese movimiento en micropuntos de una superficie que para nuestra vista es lisa, pero si la ponemos a un microscopio la vamos a ver rugosa, esos micropuntos tienden a calentarse incluso venciendo su punto. Microsoldaduras, y esas microsoldaduras lo que van a generar es un desprendimiento del material que se ha soldado, y ese material entra a ser una partícula abrasiva dentro de las dos superficies. Entonces esas son, digamos, las tres formas de desgaste por fricción. ¿Cuáles son las características que debe tener un material base para poder resistir mejor la fricción? Entonces, primero, tener un buen módulo de elasticidad para que pueda deformarse, adaptarse a los defectos y no romperse. Una buena resistencia a la compresión para evitar la deformación por un impacto, por ejemplo, puntual. La resistencia a la corrosión para que no pierda calidad cuando hay calentamiento o que no vaya a reaccionar con los lubricantes que se estén utilizando. Una buena conductividad calorífica para que pueda haber una buena disipación del calor y un bajo coeficiente de rozamiento, o sea que cuando nosotros hacemos un mecanizado logremos un acabado tipo espejo. Serían las mejores condiciones. Entonces, aquí ustedes pueden ver algunas aplicaciones donde el problema es fricción. Tenemos un eje, en este caso en la fotografía podemos ver, estamos haciendo un precalentamiento para poder soldar este eje. Este es un eje de acero 4140
24 pulgadas de diámetro por más o menos unos 4 metros de longitud, típico de la industria azucarera. Este es el eje para las masas de los molinos. Y hay un procedimiento ya diseñado y establecido para su recuperación. En la siguiente foto ustedes pueden ver la recuperación de un sprocket para minería. Son aceros también de baja aleación y se están manejando su reconstrucción dimensional y su revestimiento para, posterior para poder soportar el desgaste friccional en este caso. Una rueda guía para igualmente, estos son para tractores. Entonces aquí lo que hay es una recuperación también para lograr una dureza superficial que está alrededor de los 50 Rowell-C en este caso particular. Generalmente con 40 Rowell-C en superficie estaría bastante bien para tener un gran desempeño. El siguiente mecanismo de desgaste que podemos revisar es el impacto. El impacto se da por una descarga violenta sobre una superficie que genera, el impacto va a vencer el módulo de elasticidad, o sea, vamos a tener una deformación plástica. Y cuanto menos tenaz sea el material, pues vamos a tener mayor deformación o mayor fragilidad del material para tener desprendimientos. Esa es la forma como se afectan los componentes trabajando en impacto. El material base por excelencia para diseñar y fabricar este tipo de componentes es el manganeso tipo Hatfield, son 14% aproximadamente, y podemos tener también aleaciones de manganeso y cromo. Hablamos esta mañana de los chancadores, diferentes tipos de trituradores, trituradores de cono, trituradores de quijadas o mandíbulas, o trituradores de barra, que generalmente son fabricados en manganeso austenítico. Aquí tenemos un martillo, estos son martillos para el procesamiento de cal en la industria cementera, son hechos en manganeso. Entonces, el manganeso finalmente, el material blando, cuando sale de la fundición, generalmente se revisten antes de ser montados para prolongar su vida útil. O sea, un manganeso puede estar abajo de los 20 Rowell-C. La idea es que en el momento en que él empieza a trabajar, más o menos a unos 40, 45 Rowell-C, lo que se busca es prolongar su vida útil. Para poder hacerlo tenemos que revestirlos. Incluso la pieza, desde que sale de la fundición, entra revestida. ¿Ya? Así podemos prolongar su vida útil. Generalmente estos revestimientos se hacen con carburos de cromo. Pueden ser electrodos o pueden ser alambres, dependiendo del tamaño y pues, la cantidad de piezas que tengamos que trabajar. Una característica del manganeso es que no debe ser sobrecalentado. Entonces, cuando trabajamos este tipo de piezas, generalmente se trabaja sobre 2 o 3 o 4 piezas al tiempo para evitar que haya un sobrecalentamiento y haya fragilidad de los materiales. En resumen, mejorando las condiciones de nuestro metal base para darle mayor resistencia al impacto, le estamos quitando resistencia a la abrasión. O sea, son dos relaciones de tipo inverso. O sea, cuanto más resistencia al impacto, tiene mayor tenacidad, pero va a tener menos resistencia a la abrasión. Entonces, lo que buscamos es siempre cuando las piezas están trabajando a impacto y para poder tener la mejor relación de costo-beneficio en el diseño de la solución. Por último, revisamos la abrasión. La abrasión es la pérdida de masa resultante por el efecto de un material abrasivo, de una dureza y unas características específicas trabajando sobre una superficie. Entonces, podemos tener abrasión de dos cuerpos cuando un material no metálico o metálico actúa sobre una superficie generando una especie de rayado, o cuando un
cuerpo está atrapado entre dos superficies metálicas. El caso que yo les mencionaba, el resultante de un problema de fricción sin lubricación. Termina siendo un problema de abrasión de tres cuerpos. Nosotros debemos entender que cuando estamos trabajando un problema de abrasión, las condiciones pueden cambiar. Y una de las condiciones que cambian son la naturaleza del medio abrasivo. O sea, el tamaño de las partículas puede cambiar, la naturaleza misma puede ser un material blando, puede ser un material duro, extremadamente duro, y asimismo la pieza, siendo la misma, puede comportarse de manera diferente. Entonces, el diseño de una solución depende de cuáles son las condiciones que nosotros vamos a contraatacar. También, al igual que hicimos con la fricción, podemos clasificar los diferentes tipos de abrasión. Están los efectos de abrasión pura o de bajo esfuerzo, cuando la granulometría es fina. O sea, vamos a tener una partícula pequeña trabajando sobre una superficie sin velocidades relativamente bajas. Entonces, para entender este tipo de mecanismo, sería, por ejemplo, el piso de un volco, donde nosotros cargamos arena. Sencillamente, allí habrá un efecto de deslizamiento de la carga, de la partícula, y provocando un pulimiento de la superficie. Entonces, en este tipo de trabajos, de desgaste, lo mejor es utilizar láminas que tengan resistencia, una dureza media, alta. Ya en el mercado nuestro, la marca Hardos o JF Steel son ya bien reconocidas y ellas vienen por grado de dureza. Son láminas donde la dureza superficial se ha conseguido por temple. Entonces, la más común en minería y en la industria agrícola son la Hardos 450 o Hardos 500 o 400 y 500 Brinell en el caso de JFE, que son las dos marcas que traigo como referencia porque las he visto en nuestro mercado. Seguramente hay otras marcas, pero pues ya ustedes pueden tener un patrón de comparación. Otro segundo tipo de abrasión es la abrasión con alta presión o abrasión de tres cuerpos. Es cuando las superficies atrapan un agente abrasivo. O sea, una partícula abrasiva está trabajando bajo presión sobre dos superficies en movimiento. Eso es típico de los chancadores y por eso ahí ustedes pueden ver el efecto en la fotografía, donde hay una roca atrapada entre dos superficies. Entonces, aquí ya el material no solamente debe tener dureza, debe tener una muy buena tenacidad. Entonces, es importante que ustedes noten la diferencia. Para este caso, ya podemos empezar a hablar de aceros austeníticos tipo Hatfield o aceros aleados con una alta tenacidad. También podemos hablar de aceros austeníticos al cromo manganeso, que tienen mayor resistencia y mayor tenacidad para este tipo de desgaste. Abrasión por desgarramiento es cuando nosotros ya usamos, tenemos el efecto de partículas de mayor tamaño trabajando con un alto nivel de impacto. O sea, vamos a tener ya prácticamente un desgarramiento. O sea, la superficie del material se va a ver afectada por la dureza del material abrasivo, que produce rayadura. Entonces, en este caso, nosotros debemos tener mucha más dureza y debemos tener una mediana tenacidad. Y eso es un poco lo que justifica tener un mundo de aleaciones con diferentes características que muy bien explicaba Patricio: tamaño de los carburos, densidad de carburos, diferentes tipos de matrices, porque los desgastes de tipo abrasivo varían por su naturaleza. Entonces, es la mejor manera de atacarlos es con un correcto diseño de solución. Aquí ustedes pueden ver una aplicación o un industria se repite. Esto es de industria cementera, pero igual los equipos son bastante similares en la industria siderúrgica. Un molino puede ser desfragmentador de chatarra o puede ser triturador de roca, como es el caso de esta fotografía.
En este caso particular, los rotores están fabricados en los discos principales, están fabricados en lámina Hardos tipo 500 y los martillos son fabricados en manganeso, son martillos basculantes, que es lo que se está desmontando en la fotografía. Un caso de abrasión típica, movimiento de tierra. Esto es el pan de todos los días en la minería y obviamente también para la preparación de campo a este tipo de desgastes. En este caso es una cantera, de lecho de río. Básicamente se saca material para fabricación de grava. Y los componentes sufren desgaste abrasivo, puede haber abrasión combinada con impacto. Un caso específico de abrasión pura lo tenemos en la perforación de pozos. Son revestimientos conocidos como hard banding. Básicamente lo que buscan es proteger las zonas de conexiones de la tubería para perforación. Lo mencionó Patricio, estos aceros pueden ser tipo 4130, 4140 al temple, por lo tanto es absolutamente mandatorio hacer precalentamiento para poder aplicar las soldaduras. Entonces las bandas duras lo que hacen es proteger las zonas de conexión. Si una fractura pasa al material de base, esto trabaja a alto torque básicamente. Entonces podría fracturarse una sección del tubo y la sarta de tubería quedar enterrada y tapar el pozo que estamos abriendo. Entonces esto va a generar unos problemas y unos costos tremendamente altos. Por eso es una aplicación de mucho cuidado. Los productos se deben aplicar con las mejores condiciones de calidad y los procedimientos deben estar perfectamente controlados. Aquí tenemos otro problema de abrasión, donde se utilizan básicamente carburos de cromo. El contraste de las aplicaciones se pueden hacer para equipo original de fábrica. De hecho, esta es una cosechadora para caña, donde el fabricante utiliza carburos de cromo en los rotores y en el mantenimiento del equipo. Ya el dueño del equipo hace su programa de mantenimiento y aplica exactamente los mismos tipos de carburos de cromo. Entonces, en este caso particular, la asesoría que estábamos haciendo para el cliente, él utilizaba electrodo revestido y le estábamos mostrando las ventajas de utilizar alambres tubulares tipo Fluscor para ganar tiempo y bajar los tiempos muertos por parada de maquinaria. Esta es una aplicación interesante donde tenemos ya no solo un problema de abrasión, sino abrasión con impacto. O sea, esto es de la minería de oro, es una aplicación, la puse para mostrarles un caso bastante típico. Los cucharones que ustedes ven allí son fabricados en manganeso tipo Hatfield, pero como les mencionaba, el manganeso es relativamente blando cuando sale de la fundición. Él va tomando dureza en la medida que trabaja. Entonces, el cliente decidió poner los labios en aceros de baja aleación con durezas de fundición, o sea, saliendo de la fundidora con alrededor de 55 Rowell C. La consulta que nos hicieron es desarrollemos un procedimiento para soldar, para unir esos labios y que tengamos un proceso controlado. Entonces, si ustedes ven, la foto de la izquierda muestra la temperatura de precalentamiento de la pieza, en este caso del manganeso, no debe pasar de 100 grados, ahí la tenemos en 90, y el labio se debe precalentar arriba de 150 por su carbón equivalente. O sea, estamos haciendo un precalentamiento, pero logrando ese balance para poder hacer la unión de esos dos tipos materiales de naturaleza diferente que exigen procesos. Tiene que ser un proceso bastante bien controlado y obviamente utilizar una soldadura de unión que sea afín con los dos tipos de materiales. En este caso utilizamos un alambre cromomanganeso para hacer la unión. Tenemos la perfecta
cierta afinidad de los dos tipos de materiales y una unión consistente y confiable. Pero con todas estas, en mantenimiento y reparación no hay formas infalibles. O sea, desafortunadamente nos encontramos situaciones muy complejas, muy diversas y debemos hacer un balance y un análisis de la situación particular. Difícilmente podemos hacer un estándar para poder tenerlo como solución. Nos apoyamos definitivo en las normas, nos apoyamos en los procedimientos internos que nosotros realizamos, pero mi recomendación siempre para los soldadores, ellos generalmente no están muy familiarizados con las normas técnicas y el lenguaje técnico. Entonces, nosotros como ingenieros de mantenimiento debemos proporcionar herramientas que sean mucho más. Yo siempre a mis clientes manejen instructivos. Los instructivos son historias fáciles de contar y fáciles de entender. Entonces, es un documento, no todo el mundo lo tiene como un estándar, pero facilita mucho el trabajo de los soldadores y les hace entender qué pasa si no hago las cosas de la manera de los criterios para hacer una adecuada solución. O sea, debemos entender cómo al base, ya lo vimos, el manganeso se comporta de una manera, los aceros de bajo aleado me exigen trabajarlos con precalentamientos, por lo tanto, debo entender cuál es la tolerancia que tiene mi metal al aporte térmico, o sea, cómo se va a comportar cuando yo estoy haciendo un trabajo de soldadura. Eso debe estar perfectamente claro para poder hacer un diseño de una solución de soldadura. Definir las propiedades requeridas en los consumibles para combatir el desgaste o desgastes predominantes. Ya vimos que no solamente tenemos los desgastes en su estado puro. Yo diría que el 90% de los problemas que nosotros enfrentamos en el día a día son mezclas de tipos diferentes de desgaste. El desgaste de abrasión con impacto, el desgaste de abrasión con Perdón, Héctor. corrosión, esos puedo tener... Dime. Héctor, quedan 5 minutos antes de que arranquemos con las preguntas. Si puede ir Vale. redondeando. Listo, ok, voy a acelerar. Ok. Entonces, debemos tener claro cómo nos afecta el aporte térmico. Ustedes van a ver que en la zona de soldaduras tengo el material que yo he aportado, pero el metal de base va a cambiar en propiedades en la zona afectada por temperatura. ¿Cómo puedo identificar el comportamiento de los materiales si no tengo acudir a diferentes tipos de ensayos? El ensayo de metalografía me permite definir claramente cuál es la estructura. Puedo hacer pruebas de tenacidad para determinar cuál es la resistencia al impacto. Puedo hacer pruebas de dureza, aunque pues, la mayoría de los materiales me da un acercamiento bastante adecuado. Y puedo hacer una prueba de desgaste según la norma G65 que mencionaba Patricio. Esta es la máquina para hacer pruebas de desgaste. Y básicamente esta prueba no es muy útil, perdón, no es muy común en lo que yo he visto en los clientes, muy pocos la utilizan y no, sencillamente cuando hacemos un aseo nos limitamos a ver la dureza del material. Yo considero que tomar, por lo menos, verificar cuál es la tasa de desgaste o la tasa de pérdida de masa en los materiales me abre una puerta bastante grande para hacer una selección importante. Los aspectos para recuperar una pieza con soldadura, debo tener en cuenta ya basado en el tipo de material, si necesito hacer un enmantequillado para garantizar el anclaje, debo seleccionar una soldadura para reconstrucción dimensional y finalmente una tercera capa para poder determinar cuál es la resistencia que necesito al desgaste propiamente. Aquí ustedes tienen un ejemplo más gráfico, un diente de un sprocket con una deformación por aplastamiento tremenda. Entonces, de anclaje, una capa de reconstrucción y la capa de blindaje para poder resistir el desgaste.
Este es un gráfico bien interesante que me permite a mí saber dónde estoy, en qué grupo de aleación estoy parado cuando selecciono un consumible para reconstrucción. Entonces, si nosotros vemos la gráfica, el margen inferior me muestra los aceros con bajo contenido de carbono y baja aleación. O sea, estos aceros tienen ser utilizados para reconstrucción dimensional. Si suben contenido de carbón, voy a tener aceros martensíticos que van a tener un endurecimiento por temple. Si aumento las aleaciones, los elementos de aleación, voy a tener diferentes tipos de aceros, como los aceros para herramientas de corte, por ejemplo, o para caster rolls, que son para fundición, aumento de resistencia a la temperatura. La medida en que aumento los contenidos de carbono y aumento los contenidos de aleación, pues voy a pasar ya a las aleaciones propiamente dichas para desgaste de tipo abrasivo. Aquí ustedes ven las estructuras, un poco pues ya esto lo explico bastante bien en la charla anterior, ya ustedes lo entendieron y creo que quedó bastante bien claro, entonces no me detengo en esto. Esto es importante porque es la forma como cambia de acuerdo al tipo de corriente. Las estructuras se pueden cambiar dependiendo del número de capas que yo aplique por básicamente la formación de carburos, que lo explicaba también Patricio, y por el tipo de corriente. ¿Cuánto calor aporto? Entonces voy a cambiar la estructura y obviamente estaría afectando el desempeño de la aleación que yo haya seleccionado. Como ejemplo, ustedes aquí pueden ver los diferentes alambres de Lincoln, todos son de tipo Fluscore, con las durezas y la tasa de pérdida de masa. Entonces, ustedes pueden comparar que prácticamente las durezas están muy similares, pero en la medida en que nosotros aumentamos la complejidad de la aleación, vamos a cambiar también el comportamiento de la aleación pérdida de masa. Aquí ustedes lo pueden ver mejor, los diferentes tipos de aleaciones que precipitan martensita estarán acá, durezas moviéndose entre los 40 y los 55 Rowell, pero con una muy baja resistencia al desgaste abrasivo. Aquí ustedes van a ver el efecto contrario, o sea, este es el inverso factor de resistencia al desgaste, que es el inverso a la pérdida de masa. Entonces, cuanto más grande sea el número, en este caso, pues tendremos mayor resistencia a abrasión. Aquí tenemos el grupo de los aceros fundidos y aceros rápidos. Acá tenemos la formación de los carburos y acá tenemos el último grupo que nosotros los conocemos como la línea Wertig, que básicamente entraría en nanotecnología. Importante tener en cuenta la dilución. Cuanto más corriente yo tenga en el arco eléctrico, pues mayor va a ser el efecto de dilución y voy a perder propiedades de resistencia a la abrasión. Algunas aplicaciones en el equipo agrícola, estas son básicamente filminas que yo utilizo para clientes, están notando los productos, pero básicamente lo que menciono es el metal base y lo que yo debería estar utilizando para una capa de base o una reconstrucción y un revestimiento duro. En este caso, la capa base puede ser un inoxidable austenítico que me permite anclar muy bien las soldaduras de reconstrucción. Puedo usar electrodos de bajo carbono, como el LN78, que es un 7018 realmente. Y la reconstrucción las hago ya con aleaciones de tipo perlítico, que ya me dan muy buena resistencia a la deformación y una dureza promedio de 350 Brinell, pero con muy buena resistencia al aplastamiento y la deformación. Y los revestimientos duros, pues ya a criterio del problema y del problema que yo estoy enfrentando, si es de tipo abrasivo o es abrasión con impacto. Otras aplicaciones ya para equipo de trabajo en tierra, los rodillos, ruedas tensoras, sprockets.
Subsoladores, o sea, igual todos son problemas en este caso de abrasión y podemos hacer un diseño de revestimiento sea para equipo nuevo o ya para reconstrucción en planta. Acá tenemos algunas aplicaciones interesantes. Estos son unos pasadores para el volteo de los vagones. El desgaste es tremendo. Cada 7 días este vagón tiene que parar en taller para poder hacer la reconstrucción de sus pasadores. Generalmente el cliente utilizaba un acero al carbono. Nosotros recomendamos un electrodo tipo perlítico de 350 Brinell con una mayor resistencia. Estamos logrando doblar la vida útil de los pasadores. Acá tenemos las cosechadoras, los diferentes componentes de las cosechadoras. La zona de alta abrasión se revisten con carburos de cromo típicamente. Rápidamente vamos a hablar un poco de la tecnología de nanocarburos. Realmente no son carburos a escala nano, Patricio nos hizo la claridad bastante enfático en ese punto, pero lo importante es ver la densidad de los carburos. Entonces aquí estamos comparando un carburo de tungsteno esferoidal con una matriz de una aleación de nanotecnología. Entonces, básicamente lo que nosotros logramos es una mayor tasa, una mayor factor de resistencia al desgaste con una dureza similar, ¿ya? Otra ventaja que nosotros tenemos en este tipo de aleaciones es que podemos lograr una línea de fusión muy estrecha y una dilución muy baja. O sea, podemos pasar de una dureza de 33 ROWC a una lectura de 68 ROWC arriba de la línea de fusión. O sea, esto nos muestra la efectividad de estos carburos. O sea, una estructura bastante bien densa y en carburos y con una excelente resistencia al desgaste abrasivo. Aquí nosotros pudimos medir la dureza, o sea, en primera capa sobre un acero A36 logramos obtener 67 ROWC de dureza en la superficie depositada. Esta es una prueba de laboratorio realizada en Cleveland para determinar la dureza de este tipo de material. Otro desarrollo en este tipo de productos son las aleaciones para hard banding, para tubería de perforación del tipo crack free, o sea, libre de fisuramiento, donde yo logro durezas que están arriba de los 55, no superan los 60 Rowell, pero con unas tasas de desgaste bastante menores. Esa es la ventaja de este tipo de aleaciones. La ventaja de que sean libres de fracturas es proteger la integridad de la conexión. Una aplicación de la línea Wertec, en este caso se utiliza una aleación tipo 9800, donde tenemos una vida útil mayor de 10 veces la pieza original. Otra aplicación sobre un piso de una CAT 793, donde logramos pasar, el cliente tenía 500 Brinell, utilizaba el piso en lámina de 500 Brinell de dureza, tiempo estimado de duración de 11 meses, se logró pasar a 52 meses de vida útil sin hacer un recambio. Y ustedes pueden ver, después de 52 meses, el piso perfectamente homogéneo y sin desgastes. Entonces, cuando vamos a diseñar una solución, debemos pensar en qué vamos a trabajar, si es aumentar la productividad o mejorar la confiabilidad de la solución. Aquí hay algunos casos típicos, por ejemplo, si yo tengo un componente de este tamaño, pues una solución básica y económica es trabajar con un electrodo de varilla revestida, pero ya por el tamaño de los elementos, pues lo más lógico es pasarnos a un proceso de mayor rendimiento y eficiencia. En este caso trabajamos con alambres tipo Fluscore. En este caso el cliente utiliza alambre Fluscore para el envenenado de las zapatas y en la foto siguiente vemos ya una aplicación con arco sumergido donde aumentamos tremendamente la tasa de depósito, o sea, bajamos los tiempos de soldadura. En muy buena forma. Otra manera de aumentar la productividad y la confiabilidad es trabajar sobre el control de proceso.
Entonces, cuando ustedes van a un taller y ven que los equipos están marcados para indicarle al soldador dónde está trabajando, estamos teniendo un bajo control del proceso. No sabemos qué voltaje o qué amperaje está trabajando el operario. Entonces, máquinas de nuevas tecnologías nos permiten tener un control perfecto de los procesos. Podemos utilizar una llave de seguridad para bloquear las variables para que el soldador solamente trabaje dentro de los parámetros establecidos como confiables. Son tecnologías que nos permiten mejorar mucho. La otra es máquinas que nos permiten ser más versátiles, mejorar la movilidad. Entonces hay máquinas donde los controles se hacen por el mismo cable de energía, entonces nos permiten mayor flexibilidad, distanciamiento de las máquinas sobre la fuente para poder trabajar componentes más grandes. Otro tipo de maquinaria que nos permiten mejorar mucho los procedimientos son máquinas motosoldadores que se usan mucho en la minería, de doble panel, o sea, dos operarios pueden estar operando desde la misma máquina, en el caso de la Dual Maverick, o máquinas que vienen compresor cuando se requiere procesos de carbonado con electrodo de carbón y aire. Máquinas para mejorar procesos y control de la dilución sobre la soldadura, ya lo explicaba Patricio, en la fabricación de placas bimetálicas, sistema para fabricación de placas montados con fuentes PowerWay. Una ventaja adicional es el ahorro en consumo de energía. Cuando yo tengo el control del arco con una onda balanceada y máquinas inversoras me permiten un ahorro hasta el 40% en consumo de energía. Estamos hablando de máquinas de 1000 amperios y en esta estación tenemos 4 fuentes trabajando al tiempo. Aquí tenemos una aplicación sobre el sistema mecanizado, o sea, nosotros podemos mecanizar para aumentar productividad o ya dar el siguiente paso que es avanzar hacia la robótica. Entonces, como les digo, estas son soluciones que se pueden plantear fácilmente, pero tienen que ser de manera particular estudiadas. Una solución no puede ser el trabajo generalizado y es parte de lo que nosotros hacemos como asesores, ver cuál es la situación, estudiarla y hacer las propuestas para mejorar. Otra aplicación que ya está en esto no me voy a detener porque será tema de la siguiente charla. Las nuevas tecnologías, en este caso la manufactura aditiva, nos permite fabricación de piezas en materiales a un ritmo mucho más rápido, a costos menores y con los materiales de mejores características. Entonces, aquí les puedo presentar un video donde ustedes pueden ver el diseño del componente, el modelo 3D y la fabricación de un proceso de manufactura aditiva. En este caso es el Lincoln. Bien, ya lo decía Patricio, la inversión en tecnología es muy alta y realmente la idea es que ustedes puedan saber que hay empresas que ofrecen el servicio de fabricación de componentes. No necesitan comprar el brazo robótico para poder hacer ese tipo de aplicaciones, porque la inversión sería muy costosa. Pero la tecnología está disponible y ustedes pueden perfectamente contactar empresas de esas características y trabajar sobre componentes. Solamente me resta decirles que hay un equipo de gente de Lincoln dispuesta a darles todo el acompañamiento, el soporte. Nosotros tenemos 36 centros de asesoramiento en el mundo. En Latinoamérica contamos con 5 centros y bueno, ustedes pueden contactar a todas las personas de Lincoln para que revisemos en conjunto la situación. Tenemos nuestra casa matriz en Cleveland con gente muy experimentada que nos puede dar asesoramiento en cualquier momento. Y bueno, somos una compañía global en más de 120 países y cumplimos 125 años, que es una experiencia acumulada para poderles dar todo el soporte que ustedes lo requieran. Adriana, hola Héctor, ¿me escuchás?
Sí, perfecto, Alfredo. ¿Podemos ver dos o tres preguntas? Sí, claro, no hay problema. A ver, hay una que está relacionada con la agroindustria, que uno de los participantes dice: recubrimientos en sinfines de cosechadoras y tolvas duran cada vez menos. Yo te agrego algo de esto, si bien vos pasaste todo lo que son los mecanismos, me gustaría esto asociarlo a, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Me gustaría asociarlo a la importancia de jerarquizar el proceso. O sea, ¿qué elementos hay que tenerlo? Que dice, tengo que endurecerlo, total dura más, sino la importancia que se debe tener a jerarquizar el proceso de manufactura. ¿Se entiende a dónde apunto? O sea, ¿cuál es tu planteamiento? Darle importancia. Ya, ok. Sí, definitivo sí eso tiene que trabajarse desde el mismo punto de salida a la fábrica, ¿ya? O sea, si tú tienes un componente que va a sufrir desgaste, lo primero que hay que plantear es la solución del consumible que mejor se acomoda a las condiciones del desgaste. Y dos, es el control del proceso. Yo creo que fui bastante bien enfático en cómo yo puedo controlar mi proceso. Cuando yo voy a un cliente que veo que su máquina no está calibrada, el soldador tiene marcado el tablero para saber dónde va a poner pero yo le pregunto cuál es tu voltaje de arco y no tiene idea. Entonces ahí hay un punto susceptible de mejora, ¿ya? Y desafortunadamente en Sudamérica yo diría que es un común denominador, salvo las grandes industrias pues, que tienen sus procesos supremamente controlados, pero digamos en la industria es muy común ver eso, no le ponen la importancia porque bien lo decía, el mantenimiento es un dolor de cabeza para todas las industrias. Entonces, si yo hago un control de proceso y selecciono muy bien mis consumibles, seguramente voy a tener un resultado consistente en el tiempo, susceptible siempre de mejorar cada vez que veamos mejores aleaciones. El otro es el balance costo-beneficio, ¿ya? O sea, cuando tú tienes, si yo tengo mi solución planteada con un carburo de cromo y me dura 200 horas, me paso a un producto de nanotecnología que vale 4 veces más, pero voy a doblar la vida útil, no estoy haciendo un juego importante, ¿ya? Tengo que buscar una mejor proporción en el beneficio. No sé si por ahí querías escuchar la respuesta, Alfredo. No, está bien. Incluso doy fe cuando vos decís el control de los parámetros de proceso. Tuve la oportunidad de trabajar como proveedor de una automotriz famosa y nos pedían eso. Y bueno, es importante. Y hay otra pregunta que también es genérica, que habla, ¿cuál es el tiempo de vida útil de los recubrimientos antidesgaste y si hay un máximo de aplicación de estos recubrimientos? Digo que es muy genérica porque depende de la aplicación, pero... Claro. O sea... ¿Qué tomo como referencia si yo soy fabricante? Mira, yo te pongo el caso de la industria azucarera que la conozco bastante bien. Yo resido en una zona azucarera y pues la mayor parte de mi experiencia está volcada hacia ese tipo de trabajo. El problema de desgaste en la industria azucarera, por ejemplo, son las masas de los molinos. En las masas de los molinos nosotros tenemos diversidad de situaciones y una de ellas es el clima, ¿ya? La mayoría de países en Sudamérica tienen zafra, ¿ya? Pero en Colombia particularmente se muele todo el año. Entonces tú estás en cosecha y estás sacando caña y bueno, tuviste 3 o 4 días de invierno, las condiciones de tu equipo cambian tremendamente. La componente de impacto se dispara. El material abrasivo que entra a los molinos es tremendo. Entonces, tú no puedes sacar una fórmula matemática para decir cuánto tiempo me va a durar la pieza, el componente. Y la otra situación es, yo hice la solución, la diseñé, la implementé, pero no tengo control de los parámetros con los cuales se ha trabajado. Si bien yo le digo a mi soldador, hazlo a este voltaje, a este amperaje, no puedo estar 24 horas con él verificando que eso se haga. O sea, la falta de formación y la falta de capacitación de nuestro personal de mantenimiento hace que no podamos tener un resultado consistente.
Entonces, para mí es muy importante hacer calificación de soldadores para poder garantizar que mis parámetros y mis variables se están respetando. Entonces, realmente es muy genérica la pregunta, pero yo la tomaría en ese sentido para darte una respuesta, Alfredo. Bueno, una última. Hay una última más genérica, digo, que está relacionada con los tipos de ensayos que existen para, de alguna manera, validar el proceso de recubrimiento en las aplicaciones. Yo le pongo mucha fe al G65. O sea, para mí esa es una prueba que valida muchísimo el comportamiento de un revestimiento. ¿Ya? Por encima de una toma de dureza, el G65 es mucho más confiable y es algo que no lo había visto en las fichas técnicas hasta hace unos 4 o 5 años. Ninguna ficha técnica en un recubrimiento duro te dice cuál es su tasa de desgaste por la prueba G65. Eso se viene implementando hace relativamente poco y considero que es un buen comienzo. Y no tiene sentido que si la ficha técnica me indica un resultado, se supone que el fabricante hizo unas pruebas de laboratorio para ponerlo en un impreso. Entonces, yo no necesito ir a un laboratorio y verificarlo, ¿ya? Sencillamente, si yo tengo la información, es un buen criterio. Por eso hice énfasis en que nosotros, nuestra gente de mantenimiento debe entender el fundamento de ese criterio para poderlo interpretar de manera positiva. Para mí, esa sería la prueba mucho más efectiva en esta condición.